toda la raza humana, toda la descendencia de Adán y Eva estaban allí. Es decir, todo lo que sucedió con ellos sucedería. Nosotros estábamos en Adán, ese es el concepto bíblico, ¿no? Dice la Biblia, porque en Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Además dice la Biblia, porque por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y miren, no dice la muerte pasó a todos los hombres porque Adán pecó, no dice así, sino así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, cada uno por su propio pecado. Si bien es cierto, hemos recibido la naturaleza pecaminosa de Adán, pero no morimos por el pecado de él, sino por nuestro propio pecado, ¿no? Entonces, después del momento del pecado, y eso era de consecuencia eterna, mortal, y además era consecuencia para la descendencia completa de ellos. Y estamos entonces en el capítulo 3, recordemos el verso 6 que ya lo hemos estudiado. Dice verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella, ¿no? Guiándose, error mortal que el hombre siempre repite. En lugar de guiarse por lo que Dios ha dicho, en lugar de guiarse por su palabra escrita, no por sueños, ni revelaciones, ni cosas así. En lugar de guiarse por la palabra escrita de Dios, comenzamos a guiarnos por las experiencias, por lo que los sentidos me dicen, por lo que las visiones que vi, y por lo que me muestran mis ojos. Error mortal. Dejar de lado lo que Dios ha dicho y guiarme por mis ojos que me engañan. Porque vio Eva que el árbol era bueno, que era agradable, que era codiciable. Buenísimas cualidades, ¿no es cierto? Buenísimas cualidades a los ojos. Pero Dios había dicho, el día que de él comieres, morirás. Y dejando de lado lo que Dios dijo, como a veces algunas señoritas dicen, ¿no? Aquí está este joven, bueno, no es cristiano, es cierto, ¿no? Pero es un gran joven, es un profesional, es un hombre responsable, es un hombre muy honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y buenísimo es él para casarme con él. Pero no es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Ahí está el problema, siempre, de apartarnos lo que Dios dijo y guiarnos por nuestros propios sentidos, aún por nuestro propio corazón, haciendo oídos sordos a lo que Dios ha dicho. Eso hizo Eva y luego Adán lo repitió, ¿no? La consecuencia, versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ellos ambos, y conocieron que estaban desnudos. No sabían que estaban desnudos. Eran como los niñitos, un niñito pequeñito, todo niño pequeñito, unos cuantos meses de edad. El niño, 6 meses de edad, 8 meses, comienza a gatear, etcétera, pero el niño no le importa si tiene ropa o no tiene ropa, para él es igual, ¿no? Todavía no sabe que tiene que vestirse, porque todavía no sabe qué cosa es el mal, y todavía no hay mal en sus ojos de ese pequeñito. Y así estuvieron Adán y Eva, aún todavía fuera del pecado. Y el efecto inmediato de desobedecer a Dios, el efecto inmediato, fueron abiertos los ojos de ellos ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Por primera vez se dieron cuenta que estaban sin ropa. No sabían. Estaban vestidos, como alguien ha dicho, antes del pecado. Estaban vestidos con el vestido de la inocencia.
Sí estaban vestidos, pero su vestido era el vestido de la inocencia. Y sus ojos no sabían ver la maldad, porque no había maldad en sus ojos. Y ahora sí, el efecto instantáneo de desobedecer a Dios. Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces hicieron algo que el hombre siempre hace, porque en este caso la desnudez es una representación del pecado. No es que estar desnudo sea pecado, no es eso. Ya la Biblia dice, ¿no?, que el matrimonio es honroso y Dios creó el matrimonio y también el sexo. Así que no es que sea malo estar desnudo, lógicamente nadie va a estar desnudo ante los demás, ¿no? Un día estará con su esposa, sí, pero no es que el sexo sea malo de ninguna manera, ¿no? Dios ha puesto el sexo en su orden, claro, dentro del matrimonio, y fuera del matrimonio sí es algo malo. Pero entonces la desnudez está representando el pecado. Y por eso la vergüenza, ¿no?, de la desnudez. ¿Cómo quisieron ellos cubrir esa desnudez? Es decir, cubrir el pecado, que vuelvo a decir, no es que el cuerpo sea malo, ni el sexo tampoco, sino que está representando la presencia del pecado en el hombre. Y por eso ellos inmediatamente, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera e hiciéronse delantales. Inmediatamente quisieron cubrir, ¿no?, la desnudez, el pecado, quisieron taparlo, cubrirlo. Ahora, como habíamos dicho, no todo lo que está en Génesis es el origen de lo que hoy en día transcurre, hermanos. Todo lo que hay el día de hoy está originado aquí y está explicado por qué razón está entre nosotros todo lo que sucede el día de hoy. El hombre desde entonces, desde que Adán y Eva pecaron, desde entonces quiere el hombre cubrir su pecado. Sin embargo, lo quiere hacer a la manera humana. Ellos mismos, ¿qué hicieron? Juntaron hojas de higuera, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no?, para taparse. Todavía no conocerían la ropa seguramente, o no habría ropa, no existía, ¿no? Entonces, con hojas de higuera lo que pudieron hacer. Ahora, el hombre siempre quiere cubrir sus maldades y su pecado con muchas cosas diferentes. Quiere el hombre cubrir su pecado con volverse religioso y con inventar muchas religiones así. Y otros tienen otro camino, quieren cubrirse de ideologías humanas, pero siempre están tratando de esconder el hecho de la maldad, de cubrir, de taparlo. Otros optan por negar el pecado, ¿no? Y dicen, no, eso no es nada malo, no hay nada malo, el pecado no existe, la maldad no existe, pero por dentro siempre está en su conciencia lo que Dios ha puesto para que el hombre sepa lo que es malo. Dios ha dejado su testimonio dentro de cada persona. Y aunque la persona cometa grandes maldades, ahí está, muy por dentro de cada uno, la conciencia que Dios le está diciendo al hombre, esto es malo. Aún los más perversos, a mí me intriga cuando caen unos delincuentes, ¿no? Y perdón, aparecen ahí en la televisión, en las noticias, el delincuente tal, que cometió crimen y tal cosa, y robó y mató, etcétera. Entonces, muchas veces quieren cubrirse la cara, ¿no? Se agachan y a veces los policías le alzan el rostro. A veces no cubren su rostro, pero cuando uno ve su cara, esa cara da miedo.
inmediatamente uno se da cuenta, algo hay en este hombre, sin saber que sea delincuente. Su rostro muestra lo que hay, toda la inmundicia de maldad que hay en él, su cara lo demuestra. Y aunque él diga que no siente remordimiento de lo que hace, su mismo rostro lo va a delatar y sus palabras lo van a delatar. Y todo lo que los delincuentes siempre dicen, ¿no? Lo primero que saben decir, soy inocente, yo no hice nada, yo no cometí nada. Es la primera cosa que saben hacer ellos. Bueno, nosotros también somos así, porque ahí vemos cuando Dios le pregunta. Pero veamos cómo ellos se trataron de cubrir a la manera del hombre mismo. El hombre se trata de cubrir inventando doctrinas, ideologías y religiones. Pero si vemos cómo en unos momentos más Dios hizo otra cosa en vez de lo que ellos habían hecho. Versículo 21, allí mismo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Dios desechó aquello de taparse con hojas de higuera y Él cubrió su desnudez, es decir, el símbolo del pecado, ¿no? Dios cubrió el pecado no con hojas de higuera, producto de la forma humana, sino lo hizo con túnicas de pieles. No lo hizo con lana, por ejemplo, ¿no? Sino pieles, porque para que hubiese pieles tenía que ser derramada sangre de algún animalito. No dice cuál animal, muy posiblemente sea la oveja, algún animal. Tenía que morir el animalito para poder producir esas túnicas de pieles para cubrir, señalando a Cristo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se puede cubrir el pecado si no es por la sangre de Cristo. En todas las edades de la vida del hombre, el único remedio para el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Y por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su sangre. Aún en la época de la ley, si bien es cierto, Dios pronunció el mandamiento de la ley, ¿no? Que la persona que guardase, que cumpliese la ley de Dios sería salvo. El requisito de Dios estaba dado. El que cumpla la ley se salvará por ello. Sin embargo, nadie pudo cumplir el requisito de la ley de Dios. Nadie, ni en aquel tiempo, ni ahora, ni después. Por lo tanto, la única solución, la única manera de cubrir el pecado del hombre ante los ojos de Dios es por medio de la sangre derramada, es decir, de la sangre de Cristo. Y aquí también no había muerte de nadie. De los animales, suponemos que tampoco había muerte, porque tampoco habían lo que ahora hay, ¿no? Los animales se devoran unos a otros. Cuando venga el tiempo del milenio, no habrá eso. Nunca más el león devorará a otros animales. Nunca más la serpiente morderá mortalmente. No habrá violencia, ni siquiera en la naturaleza. Ahora, entonces, eso quiere decir que entre los animales, porque antes del pecado, los animales comían vegetales. Ningún animal era carnívoro. Entonces, tampoco había muerte entre los animales. Sin embargo, ahora, por el pecado del hombre, la primera sangre derramada, y Dios hizo eso, no lo hizo el hombre. Ese es el orden de la justicia de Dios. La justicia de Dios no la hacemos nosotros, la hace Dios mismo. Fíjense la diferencia, ¿no? Entre el versículo 7 que dice, entonces cosieron, o sea, ellos cosieron hojas de higuera e hiciéronse delantales. Ellos mismos trataron de cubrir el pecado. Pero esa no es la manera de salvación. La diferencia con el versículo 21.
La justificación la hace Dios. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Ahora, ¿podían ellos hacerlo? Claro, Adán y Eva podían matar un animalito, ¿no? Dios les hubiera dicho, vayan y maten un animalito y con esa piel se van a vestir. Hubiera podido ser posible, lógicamente. Pero cada cosa que está escrita en la Biblia tiene una importancia grande, cada palabra en realidad. Dios no mandó que ellos sacrificaran animales para vestirse, lo hizo Dios mismo. Él nos justifica de todo pecado. La obra de justificar al hombre del pecado es de Dios. A Él le pertenece y Él la llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cuando hemos hablado a veces en las clases de discipulado, hemos mencionado el tribunal de Cristo, ¿no? Que es el juicio de los creyentes. Pero para repaso siempre les hago preguntas a los hermanos que estudian la Biblia. Les digo, bueno, entonces les voy a preguntar, ¿este tribunal de Cristo será para juicio de nuestros pecados? Y los hermanos se quedan pensando, ¿el tribunal de Cristo será el juicio de nuestros pecados? Y no están seguros qué responder. Luego alguien se da cuenta, no, pero si nuestros pecados ya fueron juzgados. Efectivamente, el tribunal de Cristo es para galardones de los creyentes. No tiene nada que ver con el pecado ni con el juicio del pecado. ¿Por qué? Porque el juicio del pecado de nosotros ya se llevó a cabo en el momento de la cruz del Señor Jesús. El juicio de Dios sobre nuestro pecado ya ha sido efectuado. No hay más juicio sobre nuestros pecados. Terminó, quedó pagada totalmente la deuda del pecado del hombre. Cuando el Señor Jesús, antes de morir, Él dijo, no, consumado es. Ha sido saldada toda la deuda del pecado de los hombres. El juicio nuestro se llevó a cabo en la cruz, en la muerte del Señor Jesús. Y de esa manera entonces, ese juicio y esa justificación fue obra de Dios mismo. No la hicimos nosotros. No podemos intentar cubrirnos con hojas de higuera a nuestra manera humana, porque la manera de salvación es de Dios mismo. A Él le pertenece. Y por eso Dios ni siquiera les dijo, vayan y maten un animalito y con la piel pueden cubrirse. No. Otra vez, verso 21, y Jehová Dios, Él mismo, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Él los vistió. Ni siquiera les dijo, aquí están las túnicas, así que pónganse ustedes como vestido estas túnicas de pieles. No. Dice, Dios los vistió. Él mismo los vistió. Y eso nos muestra que la obra de salvación, de justificación de nuestros pecados es de Dios mismo. Él, Dios, entregó la vida del Cordero de Dios, su Santo Hijo. Y después de eso, Dios mismo nos vistió con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Él lo hizo, no nosotros. A Él le pertenece la obra de salvación. Y entonces, ¿cuán lejos de lo que es la voluntad de Dios está aquella idea de algunos hermanos o de algunas iglesias, ¿no? Pensando lo siguiente: hasta este momento Dios me perdonó de mis pecados y el día de hoy yo he creído en Cristo y hoy día yo soy salvo por la fe en Cristo. Me perdonó Dios mis pecados anteriores, pero de aquí en adelante me han enseñado en esta iglesia, de aquí en adelante mi salvación depende de que yo sea fiel. Porque si yo, que soy un hijo de Dios, no siga fiel hasta el fin de mi vida, entonces por mi falta de fidelidad yo voy a perder mi salvación.
En realidad eso es como blasfemar de Dios. Eso es como negar la obra completa de Cristo en la cruz. Si así fuera, si yo le tengo que ayudar a Dios en mi salvación, entonces, como también dice en el libro de Gálatas, entonces por demás murió Cristo. Entonces por gusto murió Cristo. Si yo soy capaz, por medio de mi propia fidelidad, de guardar mi salvación, entonces por demás ha muerto Cristo. Fíjense, ellos no hicieron nada, ¿no? Dios sacrificó el animalito, Dios preparó las pieles y también Dios les vistió, indicando eso, la obra de Cristo. Dios hizo la obra de salvación, entregó la vida de su Hijo y luego nos cubrió Dios mismo con la sangre de Cristo. No fuimos nosotros los que lo hemos hecho, sino Dios personalmente. Tan importante es entender esto. Pero vamos leyendo los siguientes versículos, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de delante de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y eso nos indica que Dios tenía un tiempo de comunión con el hombre cada día. Ellos sabían y escucharon la voz de Dios en medio del huerto al aire del día. Dios tenía con el hombre un momento de comunión. Y después del pecado, Dios vuelve a buscar a Adán en ese momento de comunión que siempre Dios tenía con el hombre. Pero ahora hay un problema, ¿no? Se esconde él y también su mujer, se esconden de Dios. Qué interesante que Dios cada día se encontraba con él. ¿Te encuentras con el Señor, hermano, cada día? ¿Tienes algún momento? En mi propia experiencia yo he podido experimentar que la mejor hora para encontrarse con Dios siempre es muy temprano en la mañana. No sé por qué, pero siempre hay algo que tempranito, apenas uno se despierta, 5 de la mañana o 6 de la mañana o 4 de la mañana, pero muy temprano. Parece que fuera la hora especialmente designada por Dios para encontrarse con el Señor. Dios tenía antes del pecado su momento con el hombre. Cada día. ¿Tienes tú tu momento con Dios? Cada día. Aunque no sea un tiempo largo, pero tienes tu momento con Dios. A veces yo encuentro a personas incrédulos que no son salvos, no son hijos de Dios, pero entienden que deben cada día, antes de iniciar el día, invocar el nombre de Dios. Aún no han puesto su fe en Cristo, aún no entienden qué significa ser salvo, pero invocan el nombre de Dios a su propia manera. Y a veces los que sí somos hijos de Dios, no lo hacemos. Y esto debemos aprenderlo como un hábito cada día, ¿no? Cada día. Todos tenemos un horario de empezar, digamos 6 de la mañana, ¿no? Apurados al trabajo. Pero entonces, si cada día debo de levantarme a las 6, entonces un poquito más temprano y exclusivamente con Dios en ese momento. Y no dejes que nadie interrumpa ese momento con Dios. Inmediatamente. A veces el Señor a mí me despierta muy temprano, a veces 3:30 de la mañana. Y ahí está, momento de orar, nada más que orar y pedirle a Dios. Y es un momento tan propicio para estar en su presencia, ¿no? Esto debemos establecerlo como disciplina, como un hábito, como un maestro de secundaria que me enseñaba en el Colegio Pablo Patrón, ¿no? Muchos años atrás que estuve en secundaria. Una de las cosas siempre nos repetía: muchachos, el hombre es un animal de costumbre, decía él. Se acostumbran a hacer lo bueno y ahí van a quedar. Se acostumbran a lo malo también
El ladrón aprende desde chiquito a robar y ahí sigue también de adulto y ahí seguirá porque se acostumbró. El hombre es un animal de costumbre, decía mi profesor. Bueno, no es un animal, ¿no? Pero él decía así, el hombre un animal de costumbre. Si tú te acostumbras a buscar a Dios, hermano, hermana, tempranito, aprende a hacerlo, hay que aprender a hacerlo, ¿no? Tu jornada empieza a las 6, levántate a las 5. Tu jornada empieza a las 5, levántate a las 4 y encuéntrate con Dios. Aprende a hacerlo, ¿no? Cada día. Y podrás ver cómo se transforma un solo día de tu vida cuando tú invocas a tu Padre Celestial y cuando tomas su palabra también. No es necesario que esté 2 horas. Ora un rato y luego abre la Biblia y comienza a dejar que Dios te hable, porque tú le hablas al orar. Ahora deja que Él te hable leyendo su palabra. Algo tan sencillo que necesitamos realmente cada uno de nosotros como, según la idea de mi maestro, como animales de costumbre. Porque si te acostumbras, ahí te vas a quedar, ¿no? Adán tenía su momento diario con Dios. En realidad era Dios el que venía, porque Dios baja al huerto a encontrarse con Adán. ¿No es cierto? Dios bajaba al huerto para encontrarse con Adán. Ahora, después del pecado, Dios deja que el hombre sea el que tenga que buscarle a Dios. Y si el hombre no busca a Dios, Dios no va a bajar a buscarte. Mira la diferencia. Tú tienes que entrar en su presencia, en oración y en su palabra. Tú tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y si aún no lo tienes como un hábito, hermano, tienes que aprenderlo, tienes que acostumbrarte. Y tú vas a ver cómo tu vida entera se transforma por la oración, pero no solo por la oración, por el poder de la palabra de Dios en ti. De esa manera, ¿no? Escucharon ellos, verso 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de delante de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, producto del pecado, se escondieron. Nosotros también de niños, ¿no? Aprendimos a escondernos de papá, de mamá, al hacer algo malo. Y siempre será que el hombre se esconda de Dios por el pecado. Verso 9, y llamó Jehová Dios al hombre y díjole, ¿dónde estás tú? No lo encuentra, es decir, está escondido y Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿A dónde has ido? ¿Por qué no vienes a mi presencia como cada día? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás ahora? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Ahora lo interesante es que en este momento, en el versículo 10, Adán es honesto en reconocer lo que está haciendo, ¿no? Adán no está hablando del pecado, está hablando del resultado del pecado. Cuando Dios le pregunta, y Adán contesta, bueno, escuché tu voz en el huerto, Señor, y me dio miedo porque estaba desnudo y por eso me he escondido. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Adán dice la verdad, pero cuando Dios le pregunta por el pecado, Adán no confiesa su pecado. No lo confiesa, sino que le tira la culpa a su mujer. Verso 11, y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, podía haber respondido, pequé contra ti, Padre Celestial, te desobedecí. Podría haber confesado su pecado, pero en lugar de confesar su pecado, le echó la culpa a ella.
Y el hombre respondió, la mujer que diste. Poco faltaba para decir, tú tienes la culpa, Dios, porque tú me diste una mujer que me hizo pecar. Eso nomás faltaba, echarle la culpa a Dios. La mujer que diste, tú me diste esta mujer que me jaló al pecado. Qué terrible la consecuencia del pecado, ¿no? Ya no dice la verdad Adán, ya no, sino que trata de echarle la culpa primero a Dios mismo. Tú me diste esta mujer. Y ahora mira, esta mujer que tú me has dado, ella me ha llevado al pecado. Qué terrible es hacer eso. ¿Y cuántos esposos hacen eso dentro de su matrimonio, no? Hace poco alguien me dijo esto en un momento de pedir consejo. Alguien, no voy a decir quién ni dónde, ¿no? Pero alguien me lo dijo. Mi esposa se porta mal y como no me obedece, entonces yo estoy tratando de imponerle, y es cierto que estoy exagerando un poco, pero yo debo imponer autoridad. Y ya le estoy diciendo, mira, ya no te soporto, y ella me ha dicho, ¿por qué me gritas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me insultas? Me dice ella. Pero está bien lo que hago, ¿no? Porque debo ponerle mano firme, pues mira lo que está haciendo. Bueno, yo le dije, hermano, mira, hay dos maneras de llamarle la atención. Una es carnalmente, o sea, con todo enojo, con palabras hirientes y de repente con ganas de tirarle golpes y así. Eso es la manera de llamarle la atención pecaminosamente. Pero hay otra manera de llamarle la atención, es en el nombre de Dios. Y tú tienes que orar mucho para que Dios te dé las palabras. Y no le vas a gritar ni le vas a alzar la voz. Le vas a decir la verdad, sí, pero no necesitas decírselo violentamente. Es bien diferente. Además, una de las mejores maneras que vas a conquistar su arrepentimiento, ¿sabes cómo es? No importa cómo ella esté andando, tú trátale con amor. Y cuando cambie lo que siempre estás haciendo de hablarle violentamente, y cuando le hables con amor y le trates con amor, más todavía de lo que antes lo hacías, ella va a decir, ¿qué le pasó a mi esposo? ¿Qué le pasó? ¿O qué le hicieron en la iglesia? ¿O qué le hizo Dios? ¿Qué le ha pasado? Porque yo me porto mal. Y en lugar de gritarme y violentarme como antes, más bien me está tratando con mayor amor que nunca antes. Esa es la manera de ganar su corazón. Yo le dije así. Pero a veces el hombre, ¿qué va a decir? Como ella se porta mal, pues yo le trato de esta manera. Tan violentadora le trato, porque ella se porta mal. Y cuando hay un matrimonio que está en problemas, en discordias, casi siempre vamos a encontrar que la culpa no la tiene ella o él, la culpa la tienen los dos, tanto ella como también él. Casi siempre vamos a encontrar eso. La culpa la tienen dos. Y acá la culpa la tenían los dos, Eva y también Adán. Eva fue la primera en comer, la primera en desobedecer a Dios, la primera en dejarse engañar por el engañador. Pero Adán tenía mayor culpa todavía, porque más adelante dice la Biblia, porque Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada e incurrió en transgresión. Pero Adán no fue engañado, dice. Eso no le da menor culpa, sino le da mayor culpa a él. Porque él lo hizo entendiendo muy bien que iba a desobedecer a Dios. Eva estaba mareada con el engaño, pero Adán no. Lo hizo en toda su razón, desobedeciendo a Dios con pleno conocimiento. Y eso le da mayor culpa todavía a él.
Pero ahora cuando se trata de confesar el pecado, ya no. En ningún momento confiesa Adán su culpa. En ningún momento. ¿Qué es lo que dice él? Y el hombre respondió, verso 12, la mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Pobrecito de mí, la mujer me hizo pecar. Como muchos saben también decir, ¿no? Yo no quería, pero ella me arrastró a hacerlo. Yo no quería. Y cada uno responde por su propia culpa. Cada uno por su propia culpa. Cuando uno encuentra conflictos así matrimoniales, ¿no? Enfrentamientos y tormentas en el matrimonio, muchas veces puede uno observar, ¿no? Él le echa la culpa a ella. Sabe muy bien analizar las culpas de su esposo, ella. Y él también sabe muy, muy bien encontrarle las culpas a ella. Y ninguno sabe examinar su propia culpa. Porque si cada uno examinara su propia culpa, nunca habrían llegado a semejante conflicto matrimonial. Ahora, a veces uno de los dos sabe reconocer su culpa y sabe confesar y pedir perdón. Cuando eso sucede, el matrimonio llega a sobrevivir, porque uno de los dos está sosteniendo ese matrimonio, ella o él, pero uno de los dos. Y cuando un conflicto que no termina, ¿no? Es porque ninguno de los dos sabe reconocer su pecado delante de Dios. Exactamente igual como fue aquí. Porque cuando Dios no pierde tiempo esperando que Adán confiese su pecado. Ahí lo deja Dios, ¿no? Adán habla una cosa sin sentido y no confiesa su pecado. Y Dios lo deja allí. Luego Dios se dirige a ella, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y ella también sabe echar la culpa a otros. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y tampoco dice ella, Dios mío, yo te he desobedecido. No importa que la serpiente le engañó, eso no importa. Ella desobedeció a Dios. Así es la confesión del pecado. No importa quién me engañó, no importa si el diablo me tentó, el culpable soy yo, no la persona que me estuvo engañando. La culpa la tengo yo. Ahora, encontramos un caso increíble en cuanto a esto de la culpa, fíjense. Y en esto cuán sabio es, cuán justo es Dios, porque cuando Israel está en una suma desobediencia contra Dios durante siglos enteros, Dios le tuvo paciencia, largos siglos a Israel. Pero por fin, Dios dijo, hasta aquí nomás. Entonces Dios toma a Babilonia, al rey de Babilonia, y Dios dice, Babilonia, instrumento de mi furor contra mi pueblo desobediente Israel. Ahora escuchen bien lo que dice Dios. Dios toma a Babilonia como instrumento de castigo contra Israel. Y después de eso, Dios le habla a Babilonia y le dice, te voy a castigar a ti porque tú te atreviste a tocar a mi pueblo Israel. ¿Por qué has hecho esto para querer destruir a mi pueblo santo Israel? Te voy a castigar a ti, Babilonia, por haberte atrevido a tocar a mi pueblo Israel. Es decir, no porque Babilonia fue instrumento para castigo de Israel, no por eso Babilonia se libró de la culpa
de haber querido destruir al pueblo de Dios. ¿Nos damos cuenta cómo es Dios? Nadie se va a librar de su propia culpa. Y Babilonia no podía decir, yo no hice nada malo, porque yo soy instrumento de Dios para castigarles a ellos, así que yo nada malo he hecho. Un momento, no es así. Yo te castigaré a ti, Babilonia, por haberte atrevido a tocar a mi pueblo Israel. Nadie está exento de su culpa del pecado. Y Eva no podía decir, yo no tengo la culpa sino la serpiente, porque ella es la que me ha engañado. De ninguna manera. Dios dice, no, el que no tomará por inocente, que de ninguna manera tomará por inocente al culpable. Y esa es la costumbre del hombre siempre, ¿no? Como un delincuente que tiene 16 años y no lo pueden encarcelar porque es menorcito de edad. Y él va a decir, yo soy menorcito de edad, yo no sabía lo que hice, yo le maté a la chica que no me quiso dar su celular, la maté, pero yo no tengo ninguna culpa porque según la ley yo soy menor de edad. Nadie me puede hacer nada, yo no sabía lo que hice. Qué abominaciones inventadas por el hombre. Pero el mayor problema del hombre aquí es no saber confesar el pecado que había cometido. Y Dios ya sabía, Dios ya sabe que hemos pecado. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando debería ser lo contrario. Debería decir, Él es fiel y justo para castigar nuestro pecado. Y en lugar de decir eso, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos a Dios nuestro pecado. Pero Adán y Eva no fueron capaces de decirle a Dios, Señor, yo he pecado contra ti. Ninguno de ellos. Ahora Dios les dirige a la serpiente, ¿no? A Satanás mismo. 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la serpiente es el diablo mismo, claro, personificada en una serpiente, claro. Pero eso no es una serpiente simbólica. Cuando Dios dice serpiente, quiere decir serpiente. No está hablando de algo simbólico, ¿no? Porque en Apocalipsis lo confirma, en Revelación dice, Revelación capítulo 12 dice ahí, y fue echado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente antigua, ahí está. Era una serpiente real y al mismo tiempo era Satanás mismo, ¿no? Ambas cosas. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Y claro, la serpiente muerde pues más cerca de donde está, por el suelo, ¿no? En el talón, más fácil de morder allí a un hombre. Y aquí se habla de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y algo interesante de ver aquí es esto, fíjense que la palabra simiente nunca es usada para una mujer en la Biblia. La simiente es del hombre, entonces el hombre engendra, ¿no? Engendra por su simiente, por sus genes, engendra en una mujer la descendencia. Nunca en otros lugares de la Biblia es usada la palabra simiente para la mujer, sino para el hombre. Pero esto nos hace ver la exactitud de Dios, porque la simiente de la mujer es Jesucristo. Y Él no fue engendrado por la simiente de ningún hombre,
sino por la obra divina del Espíritu Santo en el cuerpo de María. Y Jesús nació sin ninguna simiente humana en ese sentido. Y por eso es con la exactitud de Dios que Dios está mencionando el único hombre en la historia humana que no proviene de simiente humana, ni de simiente de hombre. Y por eso, de manera muy extraña, utiliza la palabra simiente para una mujer, ¿no? El único nacido de simiente, no de hombre, la descendencia de la mujer, Cristo Jesús. Cristo Jesús herirá en la cabeza, verso 15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo fue herido, pero no fue herido de muerte. Fue mordido por la serpiente en el talón, pero no de muerte. Claro que murió, sí, pero vino la victoria de Dios sobre la muerte. Por supuesto, no se quedó derrotado ni muerto, porque además la muerte de Cristo fue su victoria. El poder diabólico le fue quitado definitiva y totalmente cuando Cristo murió. Una herida en la cabeza es una herida mortal. La herida de Satanás sobre Cristo, ¿no? En el talón, matándole, matando su cuerpo, pero no pudiendo destruirle a Cristo mismo. Pero la herida de Cristo sobre la serpiente, sobre Satanás, es en la cabeza. Es decir, es mortal. Una herida en la cabeza es mortal. Y eso es lo que hizo Cristo al morir. Derrotó completamente a Satanás, a la serpiente, en el momento de su muerte. Satanás pensó otra cosa, ¿no? Dejar vencido al Hijo de Dios, matándolo. Y el que quedó vencido fue Satanás mismo, al lograr la muerte de Cristo. Y por eso, entonces, desde el primer momento de la Biblia está la historia de la redención. Vendrá la descendencia, la simiente de Eva, es decir, Cristo Jesús. Y el diablo será destruido por la herida en la cabeza que Cristo le hará. Y eso ya sucedió. El poder mortal de la serpiente ha sido quitado definitivamente por medio de la muerte de Cristo. Bueno, seguiremos la próxima semana. No tenemos mucho apuro, ¿no?, en continuar el estudio. Aún estamos en el capítulo 3. Y nos detenemos aquí recordando que todo lo que está escrito en los 12 primeros capítulos de Génesis, esos 12 primeros capítulos son cruciales. La vida entera del hombre está allí. Además, otra cosa que recordamos cuando estudiamos Apocalipsis, ¿no?, Revelación. La Biblia no muestra en el plan de Dios una línea recta, sino una línea circular, es decir, eterna. Porque cuando llegamos a Revelación, Apocalipsis, nuevamente está allí en el último capítulo de la Biblia, el árbol de la vida. El mismo árbol de la vida que estaba en el comienzo de Génesis, para dar vida al hombre. Otra vez está allí. Y otra vez está el río de Dios. Y el plan de Dios original, nuevamente, el mismo plan de Dios con el hombre antes del pecado, se vuelve a iniciar en el libro de Revelación. Al final de los tiempos y en la eternidad, después de toda la maldición del pecado en los cielos y también en la tierra, después de todo eso, cuando el mal, el pecado y el diablo ha sido vencido, entonces vuelve Dios otra vez al mismo plan con que Él comenzó, y exactamente su diseño divino se cumplirá. No importa cuánto el pecado haya destruido la vida del hombre, Dios cumple el plan que Él diseñó desde un inicio, ¿no?
Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que está escrito en tu palabra. Te damos gracias por lo que nos haces entender aquí en tu libro, en Génesis, Señor. Todo lo que hay ahora ya está allí originado, ya está explicado aquí. Te rogamos que nos enseñes a confesar cuando hemos pecado, a no esconder, a no echar la culpa a alguien más, sino a confesarte. Yo, Señor, hice esto. Yo cometí este pecado. Yo tengo la culpa. Porque tu palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuán misericordioso tú eres, Señor, porque cuando te confesamos nuestro pecado, en lugar de castigarnos, nos abres tu perdón maravilloso. Gracias por eso te damos, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a prepararnos para cantar el último himno.